palabra de Dios que Elías tuvo un tiempo, 3 años, la tierra estuvo en sequía. Durante 3 años, toda la tierra de Israel estuvo en sequía. Y el Señor, después de 3 años, habla a Elías y le dice: voy a hacer que llueva. Son buenas noticias. Y yo lo tomo para nosotros. Yo lo tomo para nuestra isla, para nuestro territorio, para nuestra tierra. El Señor va a hacer que llueva. El Señor va a hacer que sea derramado su espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua y nación que habita en esta tierra, en el nombre de Jesús. Pero Elías fue llamado a confrontar lo que estaba desordenado. Y creo que eso es algo que a veces nos da miedo. Hoy en día sale cada ley y cada cosa. Nos da miedo meternos con lo desordenado. Pero la iglesia no puede vivir en la pasividad. No podemos vivir estando adormecidos. Este cántico, tú eres mi mayor anhelo, tiene que dejar de sonar adentro de las iglesias y empezar a sonar en las calles. La adoración tiene que no ser una cosa de este edificio o de los edificios de las iglesias. Tiene que empezar a sonar en los barrios, en los parques, en medio de los hogares. Tenemos que empezar a vivir un cambio. Y los primeros que tenemos que vivir ese cambio somos nosotros. Los primeros que nos tenemos que activar somos nosotros. Tenemos que empezar a confrontar lo desordenado que está en nuestra propia vida, antes de confrontar lo desordenado que está en nuestra tierra. Y en esta historia se arma una competición. Ahora se viene el mundial. No te voy a preguntar con qué equipo vas. Yo lo tengo clarísimo. Para mí está claro, che. Voy con Austria. Hay que animar a Timea, a ver si ganan algo alguna vez. Es que aprovecho, está en los niños, no está aquí. Ellos juegan en las Olimpiadas de Invierno, les toca a ellos ganar. Pero estaban en esta competición que se forma, una competición de altares. Elías tenía que formar su altar, los profetas de Baal tenían que formar su propio altar. Y todo empezó con una palabra de confrontación. Acompáñame a Primera de Reyes 18. Vamos a leer muchos versículos de Primera de Reyes 18, así que si abres tu Biblia, quédate ahí. Y dice que el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió una palabra. El pueblo estaba indeciso. Imagínate a John. Claro, yo quiero elegir a alguien guapo, o sea, que es más fácil de imaginar. En medio de Mesa y López, parado en un banco, en 2. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Vaya, no sé cuántas piedras le van a tirar al pobre John. Fíjate que toda la historia nace cuando Elías se anima a confrontar lo que estaba desordenado. Todo lo que va a pasar, vamos a ver a continuación, comienza con una confrontación a las tinieblas. ¿Hasta cuándo seguirán con lo mismo? ¿Hasta cuándo tendrán una mirada que está mal enfocada? ¿Hasta cuándo la atención estará dividida? Y lo primero que tenemos que entender son los propósitos de las acciones. Vamos a verlo un poco más adelante porque es el versículo 37, pero vemos como Elías habla en alto, dice: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Yo quiero vivir esto en mi tierra. Yo no sé si tú tienes un poco de carga por lo que está pasando en Canarias. Y cada vez la cosa se está poniendo más difícil. Yo veo en España, están saltando ahora queriendo ilegalizar que se predique en el metro, que se predique en los autobuses, como dicen ellos. Y a nosotros no nos pasa, ¿saben por qué? Porque no tenemos metro y porque nadie predica en la guagua. Pero si predicáramos seguro que querrían. Tenemos que empezar a vivir esas cosas. Tenemos que empezar a confrontar un poco las tinieblas. Todo inicia en la confrontación.
cuando nosotros tenemos las cosas claras. Porque te vas a dar cuenta que hay un pueblo por ahí que no está tan perdido. O sea, sí, están perdidísimos, pero en la mente están indecisos. No es que ya decidieron el ateísmo o decidieron lo que sea. El pueblo contestará como le contestó Elías. El pueblo se quedó sin palabras. No dijo nada. Y Elías comienza aquí una obra donde empieza a competir y montan los altares y están las tinieblas y empieza a pasar de todo, se empieza a mover mucha carga espiritual. Yo no sé si tú eres un poco sensible a lo espiritual que se mueve, pero dice que comienzan los profetas de Baal y hacen su altar y empiezan a tocar canciones, empiezan a danzar, empiezan a saltar alrededor del altar del sacrificio porque esperaban que Baal lo prendiera solo. Esa era la competición, a ver qué Dios responde. Y en medio de esto ya no saben qué hacer y se acercan al altar y comienzan a rasgarse y a tirar sangre, su propia sangre, para que su Dios les contestara. Empiezan a sacrificarse a ellos mismos. Y a mí esto es algo que me desafía y mucho, porque a mí me avergüenzo de mí mismo. No voy a decir de la iglesia, me avergüenzo de mí mismo primero. Porque no puede ser que gente que no tenga la verdad tenga más narices que nosotros. No puede ser. No puede ser que haya gente, que haya denominaciones y religiones que se la pasen tocando de puerta en puerta y a nosotros nos dé cosa decirle a alguien que está en la cola del supermercado, a alguien en el ascensor. No puede ser que los de Baal estuvieran dispuestos a su propio sufrimiento, a rasgarse, a no decir que está mal porque es por Baal y el Señor no nos llama a hacer esas cosas tampoco. Pero no puede ser que ellos, que las tinieblas estén dispuestas a llegar a tanto y nosotros estemos dispuestos a llegar a tan poco. Y eso tendría que llamar nuestra atención. A pesar de todos los esfuerzos que las tinieblas hizo, no lograron una respuesta. Y eso es lo bueno, porque yo creo que Satanás tiene capacidad para responder. Él puede hacer sus cosas y sus transformaciones. Sin embargo, hay un punto donde Satanás no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y una vez el Señor decreta que Él va a ser el que se va a exaltar en medio de una situación, Satanás no tiene nada que hacer. No importaba cuántos pactos de sangre hicieran, el fuego no iba a caer del cielo para ellos, porque estaban en contra de lo que Dios quería hacer en ese momento. Y Elías estaba parado en la brecha. Y nosotros tenemos que ser una generación que se encuentra parada en la brecha. Yo te decía antes de que terminara el estudio el viernes, que hoy viene un mensaje importante y que tendríamos que aprovecharlo. Que el mensaje de hoy tendríamos que tomar la revelación que estamos hablando, porque hace falta que cambiemos las cosas. Tomar la responsabilidad que trae la revelación. Y eso es lo que necesitamos. Cuando llegó el turno de Elías, él sabía qué tenía que hacer. ¿Por qué? Porque le había sido revelado. Él sabía qué paso seguir, pero tenía que tomar acción. Entonces, el plan de Dios se nos debe revelar, lo de volver los corazones al Padre, pero esto no trata de humillar a los profetas de Baal. Esto trata de exaltar a nuestro Señor. Y a veces se nos salta este versículo y no nos damos cuenta y luchamos contra carne y sangre. Y nos enfrentamos a gente, nos enfrentamos a las personas, no a lo que hay atrás, a la esencia del movimiento. Como cuando dice la palabra, ¿no?, que el anticristo todavía no ha llegado, pero el espíritu del anticristo ya está. Entonces hay un espíritu que está obrando a través de las cosas. Y nuestra guerra, nuestra lucha es contra eso. No es contra la gente, no es contra las personas. Y a mayor revelación, mayor responsabilidad. Entonces no me digas, no, yo conozco un montón de Biblia, porque si tú no das fruto, no sabes nada. Hay gente que sabe tanto, pero no hace nada. Entonces no sabe nada. Porque la revelación te llama a la responsabilidad. La revelación te llama a la acción. Entonces tú no tuviste una revelación, tú tuviste una información. Porque no hay revelación del cielo que sea vacía.
Y si la revelación del cielo toca tu vida, te tiene que activar. Algo te tiene que mover, algo tienes que empezar a hacer, algo tienes que cambiar. ¿Cuántos han recibido la revelación del plan de Dios para nuestra generación? Nosotros tenemos que empezar a operar, ser propicios a la revelación que nosotros hemos recibido. Amén. Revelación no produce simplemente conocimiento, revelación también debe producir acción. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia, habla del pacto, porque estamos en el pacto de la gracia. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Somos hijos de pacto. Crezcan en el conocimiento, en la revelación del pacto, crezcan en la gracia, y después nos dice, y en el conocimiento de nuestro Señor, identidad, quién es Él es Señor, y Salvador, función, su plan, lo que Él hace. Entonces yo no puedo decir que soy seguidor de Jesús y no luchar y buscar y priorizar el hacer lo que Jesús hacía. Yo no solo estoy aquí para conocer a Jesús, debo conocer su plan. Porque por muy hermoso que es entrar en intimidad y encerrarme en mi cuarto 24 horas, los 7 días de la semana, y a cantar, eres hermoso, eres como tú, no hay otro, y Abba Padre, y tener un tiempo, es divino y todos lo necesitamos. Pero la intimidad no puede ser una excusa para la falta de acción. Hay gente que es tan espiritualoide, que no hace nada, que vive en una nube. Y te diré que los perdidos no están en una nube, están aquí, están en la tierra. Entonces, si la relación vertical no te activa para traer transformación a lo que está en horizontal, no está sirviendo de nada. Y el Señor está poniendo semillas dentro de ti, y Él va a venir a buscar fruto. Y hoy te pregunta, ¿dónde está tu fruto? Tanta revelación, tanto aprendiste, tan profético eres y tanto sabes de la guerra espiritual. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde se encuentra lo que es palpable, lo que es práctico? ¿Qué es lo que le vas a llevar a Jesús cuando estés con Él? ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿Qué es lo que hay en tus manos? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a Dios? Por eso tienes que entender que cuando tú lees la palabra de Dios, tú no tienes que contemplar un texto, tienes que contemplar una persona. Eso es la Biblia. No estamos conociendo un texto. No es una historia, es una persona. Es Cristo. Es Cristo, la palabra, es Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solo nos llama a vivir en Él, nos llama a seguirle. Ese fue el llamado que una tras otra vez Jesús les hacía a la gente, a los discípulos que se encontraba. Ven y sígueme, ven y sígueme. Y esto tenía que ver con hacer las obras que Él hacía. Entonces los discípulos miraban, observaban a Jesús y después reproducían lo que Jesús hacía. Pero había momentos donde Jesús los tenía que enviar, porque los discípulos añoraban tanto que querían sentarse al lado de Jesús, querían preguntarle, háblanos de la palabra, revélanos tu gloria, muéstranos al Padre. Había tanto que Jesús les podía dar. Pero Jesús tenía que decirle, id, vayan. Donde no los reciben, sacúdense el polvo de sus pies, pasen así, pero vayan. ¿Por qué? Porque la revelación verdadera trae activación y trae una responsabilidad. Si tú has crecido mucho, también tu fruto debería crecer. Y si tu fruto no está creciendo, igual no has crecido tanto. Yo escuché un ángel ahora que dijo, ¡no! Pero es así. Son palabras duras. Pero nadie aquí puede decir que son mentiras. Nadie aquí puede negar el mensaje que estamos viviendo, el mensaje que el Señor nos está dando. Ya basta de quedarnos quietos, ya basta de estar adormecidos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará su luz, te alumbrará Cristo. Él es la luz del mundo. Yo quiero despertar. Yo quiero despertar. Porque muerto no puedo dar vida.
porque dormido no puedo reflejar a Jesús. Amo estudiar la palabra, amo sentarme, amo pasar tiempo con Él. Pero Él también ama ver a las vidas transformadas. Y yo soy llamado a ser colaborador de ese plan. Y después de que Elías empieza a confrontar, ya está esa guerra de altares, de repente le toca a él. Y yo creo que hay algunos pasos que podemos tomar y seguir. ¿Estás preparado para que vayamos por ahí? Hoy tienes cara de dormidito. Dijo alguno. Se reían bostezando, mis madres. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y miren el primer paso de Elías. ¿Estás preparado? Porque esto es lo que tenemos que hacer con nuestra generación. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Eso es lo que vemos en nuestra generación, que hay un altar arruinado. Hay algo que no es fresco. Hay tanta religiosidad y tanto vacío y tanto hacer por hacer. A mí hay algo, por ejemplo, sobre lo que el Señor me trajo convicción, mucha convicción. Y es algo que hasta nuevo aviso de Él, pero creo que no pasará porque por algo me lo dijo ya, no creo que cambiemos nunca. Y es el tema de tener horarios supermarcados. A mí no me gusta cuando el Señor se mueve, pero no, dijimos que el culto dura hasta las 12:30, entonces tenemos que salir. O hasta la 1 máximo. Si no, y hay gente que hace estudios psicológicos y estudios sociales y dice, no, pero es que si duramos más la gente se aburre, la gente se va, porque no están mirando en el espíritu lo que está pasando. Si la adoración es fresca y la adoración es viva, ¿cómo le vas a dictar un horario? ¿Cómo vas a querer encerrar algo del espíritu en tus ideas humanas y en tu organización humana? Entonces son cosas con las que tenemos que tener cuidado, porque poco a poco vamos imponiendo esas ideas y vamos matando lo que el espíritu quiere hacer. Vamos matando el ambiente. Y lo primero que hizo fue Elías restaurar el lugar de adoración y restaurar el lugar del sacrificio. Y esto es importante para nuestra tierra, que haya altares que se levanten alrededor de nuestra isla, que sean altares genuinos, con propósitos genuinos, que no sean altares llenos de religiosidad, que no abramos iglesias por abrir iglesias, porque tiene que haber iglesias en todas las ciudades, en todos los pueblos, entonces abramos una y después las cosas se hacen mal hechas. Que seamos guiados por el Espíritu. Y tenemos que entender que nuestra adoración no es música. La adoración es ministrar a Dios y posicionarnos para recibir lo que Él quiere hablar y lo que Él quiere decir. Por eso el tiempo de adoración es tan preciado. Por eso el tiempo de adoración es tan importante. Porque las atmósferas cambian dependiendo de la adoración que damos, dependiendo de la entrega, las atmósferas empiezan a cambiar. Porque como decíamos antes, la adoración no es solo personal. Cuando venimos aquí, estamos construyendo una adoración congregacional. Estamos construyendo un altar entre todos. Entonces, hay ambientes que se van a dar o se dejan de dar dependiendo de la participación que estamos teniendo. Hay ambientes en los que tú te vas a quedar afuera. Si no entras en adoración, el de al lado va a recibir y tú vas a decir, ay, el Señor a mí me dejó de lado. O tú no entraste, o tú no quisiste recibir lo que el Señor te estaba dando. Porque la unción tiene el precio. Todo en la vida tiene un precio. La salvación te salió gratis porque el precio lo pagó otro. Pero la unción tiene un precio. Los dones tienen un precio. El crecimiento tiene un precio. El precio de encontrar es buscar. El precio de entrar es tocar. Todo tiene un precio. Entonces, no podemos ver cambios y transformación sin pagar el precio. Y el precio que hay que pagar empieza con restaurar el altar que está destruido, que está arruinado. En medio de nosotros hay un altar que está arruinado. Y tenemos que empezar un mover de restauración. Y eso empieza por mí. No por el de al lado, empieza por mí. Yo tengo que sumar lo que Dios me dio. Y cuando todos estamos metidos, amo este punto hoy que estamos en Pentecostés. Dice que en el aposento alto estaban juntos y unánimes.
todo el mundo estaba metido. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando y estaban buscando lo mismo. Y ustedes no saben, capaz que algunos sí, pero la diferencia que hace cuando predicas en un lugar donde hay adoración y cuando no lo hay, por lo menos para mí, hay veces que he ido a lugares que por lo que sea, no estoy juzgando, pero por la situación que hay, ponen YouTube o tienen que poner música porque no tienen músicos todavía. Y claro, la gente se distrae mucho, la gente mira, está la letra, está no sé qué, y no hay ambiente ninguno. Eso no es adoración, es un concierto. Y no es lo mismo ser músico que ser adorador. No es lo mismo ser YouTube. Y me tocó predicar después de eso. Yo dije, mi madre. Y salí para adelante y la gente estaba así. Dije, ¿esto está muerto? ¿Esto está muerto? Un día me tocó predicar en un lugar donde cantan muchos coritos. Sí. Y a su esposa se las remolineando. No tengo nada en contra de los coritos. Si te gustan los coritos, gloria a Dios. A mí me gustan en ciertos contextos. El problema es, ¿por qué elegimos cantar lo que cantamos? Y hay gente que se mueve por nostalgia. Y eso es un error. Porque nunca tenemos que movernos por lo que hay atrás, tenemos que movernos por lo que vamos a afrontar adelante. La adoración tiene que ser fresca, ¿no? Y me acuerdo de estar en ese lugar y había coritos y canciones sufrientes. ¿Sabes lo que son, no? Las canciones sufrientes, las que te dejan mal. Yo, mira, voy a tirar, es que me la voy a callar, para que no se me ofenda a nadie que escuche música. Me la voy a callar. Pero hay canciones que no te están edificando. No, pero es cristiana, el autor es cristiano, nombra a Jesús, nombra a Dios. Sí, pero se la pasa llorando. Es una canción de derrota en vez de ser una canción de victoria. Eso es antirreino. Cansado del camino. Te pones en tu casa, estás limpiando, te pones cansado del camino de mientras. Vas a estar cansado de limpiar, vas a estar cansado de hablar, vas a estar cansado de todo. Y te lo estás declarando. ¿Lo estás hablando tú? Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza se queda. Chacho, tío, todo lo malo estás cantando. En vez de soy victorioso en Cristo, mis fuerzas son renovadas en Él. En mí vive y habita el espíritu de vida. ¿Ven qué diferencia hay entre una cosa? Entonces, claro, te invitan capaz a un lugar y tú estás ahí esperando mientras adoran, te toca predicar y empiezas, cansado del camino. La vieja número 4, la 7, ya están usando el segundo paquete de Kleenex. El otro no sé qué, el otro triste. Una amargura. Y yo decía, ¿y qué hago ahora? La gente ya está cansada. Se lo profetizaron solo. ¿Cómo predico ahora? Y hay que romper. Lo primero que hago es guerra espiritual. Póngase de pie, hermano. Vamos. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de cansancio se va. Tomamos la fuerza del espíritu. Claro. Pero es que no pensamos a veces en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque buscamos conectar emocionalmente usando la nostalgia. Y la adoración no es en emoción, la adoración es en espíritu. La emoción puede ser una consecuencia de lo que estás viviendo en el espíritu, pero nunca lo emocional te va a mover lo espiritual. Entonces ese es el orden incorrecto. No hay problema con llorar, yo me la paso llorando. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque estoy conmovido por tu persona. Son lágrimas de gozo. Porque te estoy reconociendo. Entonces hay que restaurar el altar de la forma correcta. Y cuando nosotros damos una adoración correcta, de repente lo que estamos haciendo, lo que estamos ministrando, empieza a ordenar nuestro interior. Pues el Señor usa ese tiempo y empieza a colocar las prioridades correctas en nuestro corazón y nos empieza a transformar. La adoración era el primer paso para traer orden a la generación.
Entonces, primero hablamos que Él restauró mi madre. ¿Viste? Te conté cansado del camino, te la canté y ya te quedaste así, imagínate. Restauró el altar. Segundo, Primera de Reyes 18, versículos 31 y 32 dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y esto es muy importante, porque la adoración personal tiene el poder para cambiarme, pero la adoración congregacional tiene poder para cambiar el territorio. Amén. 1 Corintios 1:10 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces Pablo empieza a hablar de la vitalidad, de la unidad. Y esto fue lo que hizo Elías. Elías hizo un acto profético diciendo: aquí somos de muchos lugares, venimos de muchas culturas, las tribus están medias separadas, cada una tiene hasta su acento. Señor, para darte gloria nos unimos. Tú eres suficiente, eres la razón por la que nosotros vamos a renunciar a lo que haga falta y vamos a compartir los unos con los otros porque queremos ponerte en primer lugar. Y eso es honrar a Dios y honrar a su diseño. Y el Señor este año me ha hablado mucho, ha puesto mucho esta carga en mi corazón sobre restaurar la unidad del cuerpo. Está claro que estamos en un punto donde todavía no tenemos la influencia, todavía no estamos en esa posición, pero creo que podemos empezar a sembrar, hasta que podamos hacer más, en restaurar la unidad de las iglesias. A mí me apena mucho la situación que estamos viviendo como cuerpo de Cristo. Me apena mucho las mentalidades que a veces tenemos y que yo soy el primero que a veces se me escapan y la tengo porque las heredé. Y a veces tengo que ser muy intencional en romperlas, romper con la mentalidad de competición. Y algo que yo oro para romper con esa mentalidad de rivalizar con otros, porque de verdad que parecemos una competición, ¿eh? De verdad que a veces parecemos que lo vemos: ay, mira, ahí llegaron estos que se creen la iglesia de tal. Y digo: no lo voy a decir porque está mal. Pero es triste que el pensamiento se nos cruce solo. Eso es un error y hay que empezar a tratar con el corazón. Yo llevo 3 años, por lo menos, que todos los días oro por las demás iglesias. Y bendigo a todos los otros pastores, bendigo al liderazgo de las demás iglesias. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que ese sea un punto débil en mi vida. Yo no voy a ser un agente de división. Yo tengo que ser un agente de unidad. Y sé que hay miles de cosas que nos separan. Hay miles de pensamientos, de teología. Una iglesia puede creer una cosa, puede tener un sistema, puede tal. Pero algo está claro: que aunque haya 1.000.000 de cosas que nos diferencian, tenemos una que es más fuerte, que nos debe unir. Y ese es Jesús. Entonces estamos unidos en Cristo. Y quiero aprovechar para hacer un momento de publicidad. Aparece ahora la canción de la teletienda en YouTube. No, pero creo que otro punto importante es empezar a reconocer las oportunidades para sembrar en la unidad. Y es algo que el Señor, como te decía, inquietó mi corazón este año de forma especial. Y como todos los años vamos a hacer este evento y va a ser en el Parque San Telmo en el mes de julio. Te voy a pasar las fechas un poquito más adelante, pero vamos a tener 6 días seguidos donde 5 días de campaña en San Telmo, donde va a haber música, va a haber un mensaje y creo que es una buena oportunidad para participar. Sabemos que estamos porque nos une Cristo. Estamos porque nos une Cristo. Y no necesitamos nada más que nos una. Porque Él ya es excusa suficiente, es razón suficiente. Entonces creo que como iglesia tenemos que dar un paso adelante y más, aprovechando la etapa en la que estamos. Estamos empezando, es la primera vez que tenemos esta oportunidad y creo que sería bueno que las demás iglesias puedan ver nuestro corazón y ver la actitud que tenemos y qué es lo que estamos buscando. Y me voy a callar.
Ay, siempre me pasa eso. Pero creo que es una oportunidad que viene de parte del cielo. Y quizás no se trata, y sé que son campañas evangelísticas y se trata de ganar gente, pero también se trata de mostrar que estamos juntos en esto, que estamos restaurando el altar juntos. Y quizás esta es nuestra forma de poner esas 12 piedras unidas. Amén. Es algo práctico, algo que podemos mostrar. Entonces, cuando Elías hizo esto, él estaba declarando: el altar no pertenece a mí solo. El altar es para que todos nos acerquemos. El altar es para que todos podamos dar adoración. Y cuando esos altares son genuinos, comienzan a romper egos. Los altares genuinos rompen con el orgullo que nos separa los unos de los otros. Porque nos quita el yo de la ecuación. La adoración saca al yo de la ecuación. Entonces, primero restauró el altar, después restauró la unidad, y lo siguiente que hizo fue reconoció el gobierno de Dios. Acompáñenme al versículo 36 y dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, cuando llegó el tiempo de la respuesta, Elías sacó el foco de él mismo. Y hasta ahora quizá dijo: me vieron colocar, yo fui el que restauró el altar, yo fui el que colocó las piedras, fui el que puso el animal en el centro. Pero quiero que entiendan que es el Señor el que va a hacer lo que va a pasar. Y yo me imagino al profeta Elías, ¿no? No era cualquiera. Era un tipo que iba por ahí resucitando muertos, haciendo un montón de milagros, llamaba y caía fuego del cielo a quemar pelotones. Era el profeta Elías, había vivido muchas experiencias. Pero él tiene la humildad de decir: en este momento Elías no está. No se trata de Elías. Se trata de que el Señor reciba adoración. Y se sujetó en humildad. Dice: y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mi orgullo, mis ganas de brillar, eso que habita en mi carne, que vive dentro de mí, yo lo sujeto al hecho de que si estoy aquí es porque soy siervo. Y creo que esta es una de las claves que invoca la respuesta sobrenatural de Dios: el menguar. Cuando nosotros empequeñecemos para que el Señor sea grande, cuando de repente nuestras acciones empiezan a hacerse menos vistosas y no buscamos el foco, sino que buscamos que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y cuando hubo una adoración restaurada, una unidad restaurada y una humillación del pueblo, vemos lo que pasó. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. De repente, la revelación la revelación que Elías había tenido, pasó a ser del pueblo. Y quizá nosotros no estamos provocando cambios mayores porque no estamos siguiendo las estrategias que son correctas. Nos juzgamos los unos a los otros, nos miramos por encima del hombro, estamos todo el día atentos para que, no sé, a qué hace lo demás, a ver cómo canta el otro, a ver cómo se mueve, y no nos estamos centrando en lo que tenemos que estar centrados. Restaurar el altar, restaurar la unidad, poner a Dios en primer lugar. Y el fuego cae. Y el fuego cae. En el aposento alto, todos unidos, el fuego cayó. Y el Espíritu cayó. En medio de una iglesia primitiva perseguida, el fuego encendió a Felipe, el fuego encendió a Pedro, el fuego encendió a Juan. El fuego encendió a Pablo y le dio un ministerio y le restauró y pasó de ser un asesino a ser un apóstol. Entonces nosotros no podemos desprestigiar lo que hace la acción del fuego del Espíritu en nuestra vida. Elías siguió los pasos correctos y el Señor fue propicio. Porque el Señor es justo. Y cuando el Señor nos llama a hacer algo de cierta forma y nos da ciertas directrices y nosotros caminamos en obediencia, Él se va a mover.
Él va a aparecer, Él va a ser el que brille y Él va a ser el que reciba toda la gloria. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera quedado en casa? Señor, hazlo tú. Sácale la cabeza a los profetas de Baal tú. A mí déjame tranquilo. Viene un desatar de la sobrenaturalidad de Dios. Yo lo creo. Y esta oración se hace para las 12 piedras. Yo lo creo para toda la isla, yo lo creo para Canarias, lo creo para España, lo creo para Europa. Creo que viene un último avivamiento que va a caer sobre el mundo entero. El Señor va a hacer algo, porque el Señor lo dijo. Porque el Señor lo dijo. Elías no solo escuchó lo que Dios quería hacer, sino que empezó a percibirlo en el Espíritu. Y esto es algo hermoso. Quiero terminar con este punto. Dice que Elías, este capítulo empieza con una palabra del Señor. ¿Te acuerdas que te dije que habían 3 años de sequía? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Tremendo. Entonces Elías, cuando va a la competición de altares, cuando va a enfrentarse con Acab, cuando va a enfrentarse a los profetas, él va con una palabra de Dios y él va creyendo. El Señor va a ser propicio a lo que voy a hacer porque Él lo habló. Va a llover, la sequía se va a terminar, el Señor va a enviar la lluvia y yo lo creo. Pero después de todo esto que sucedió con esos profetas de Baal, Elías dio un paso más, un paso de fe mayor, y pasó de creer a percibir. Y esto es súper vital y súper importante, porque en el versículo 41 dice que al final de todo esto, Elías le dijo al rey Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mentira. ¿Qué se va a escuchar si después mandó al siervo y no veía ni una nube? Porque no estaba en lo natural. Elías ya no estaba percibiendo lo que es natural. Él tomó la palabra de Dios y pasó de creerla a escucharla, a percibirla. ¿Qué nivel de fe es entender que yo ya dejo de creer, yo ya puedo vivir por la palabra? Esas son palabras mayores, ¿no? Él pasó por el proceso, restauró la adoración, colaborar con Cristo para la unidad, darle el primer lugar y menguar él, moverse en obediencia. Y Elías empezó a percibir la palabra de una forma diferente. Entonces, la palabra de Dios pasó de ser una promesa a ser un hecho. Y hay muchos de nosotros que la fe nos da para creer en las promesas de Dios. Y entendemos la palabra de Dios como promesas de Dios. Pero cuando damos un paso más de fe, ya no son promesas, son hechos. La palabra de Dios pasa de ser una promesa a ser un hecho. Que en lo natural, en el cronos, todavía no pasó. Pero en el kairos, en los tiempos de Dios, ya pasó, ya ocurrió y ya fue hecho. Madurar en la fe es dejar de percibir promesas y empezar a percibir realidades. Esta es una buena palabra. Esa fue una buena frase. Madurar en la fe es dejar de percibir las palabras como promesas y empezar a percibirlas como realidades. Pasar de yo creo porque Dios me lo prometió a yo sé porque Dios ya lo hizo. Yo creo que Dios hará esto porque me lo prometió. No. Yo sé que Dios lo hará porque Él ya lo hizo. En el mundo espiritual ya pasó. En los tiempos del Señor hay algo que ya ocurrió. Ya no es una promesa, ahora es un acontecimiento. Pasa que yo todavía no lo alcancé en el tiempo, pero sé que va a llegar. No creo que va a llegar, sé que va a llegar. Y antes que la nube siquiera apareciera en el horizonte, Elías ya venía escuchando la lluvia. Qué tremendo, qué tremendo mirar y no ver nada y a mí se me eriza la piel. Porque a veces el Señor nos da palabras y nos da tantas promesas para nuestra casa, para nuestra familia. Y nosotros pensamos, a ver cuándo pasa, a ver si ocurre. El Señor me prometió. Pero cuando nosotros restauramos el altar,
nosotros nos movemos en obediencia, crecemos en la fe, menguamos para que el Espíritu crezca en nosotros. De repente, ya no es una promesa, es parte de mi historia. Todavía no pasó, pero va a pasar. Y es cuestión de tiempo, es cuestión de que lo que cantamos hoy, el cielo y la tierra se unen. Esa es la cuestión, que los tiempos del de arriba se unan con los tiempos que están abajo. Y cuando eso empieza a coexistir, la sobrenaturalidad de Dios explota, impacta lo que te rodea, impacta tu vida, impacta tu casa. Cuando nos sometemos a los tiempos, cuando lo mío mengua para que lo de Él crezca. Y en Canarias tenemos que pasar a creer que Dios lo hará. Pasar de creer que Dios lo hará a decir, hecho está, hecho está. Del Dios lo hará al hecho está. Y en el Espíritu hay que empezar a escuchar la adoración de esos barrios. Hay que empezar a escuchar a los dueños de los bares frustrados porque tienen que cerrar. Hay que empezar a escuchar a esos que ya no pueden ir a las discotecas porque cerraron todas en nuestra ciudad. Hay que empezar a escuchar el cántico de los que serán santos. Hay que empezar a escuchar a los oficios que van a ser levantados, a los misioneros que el Señor va a levantar en este lugar. Hay que empezar a percibir en la fe lo que Dios ya hizo en los cielos. Hay que empezar a vivir en el Kairos, el espíritu en el Kairos, la mente en el Kairos. Y aunque mis ojos naturales están aquí, hay algo que mis ojos espirituales ya vieron hecho. No importa cuántos años hubo de sequía, yo escucho llover. Yo escucho llover y veo una pequeña nube del tamaño de una palma de mi mano que se aproxima a nuestra tierra. Vamos a ver la cultura cambiar en el nombre de Jesús. Y no me importa lo que parece que digan los estudios sociológicos sobre los cambios que estamos dando religiosamente en esta tierra, sobre las cosas que están pasando. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer en este lugar en el nombre de Jesús. Yo voy a ver mi tierra siendo transformada en el nombre de Jesús. Hay una pequeña nube que ya está, que ya fue formada, que ya fue decretada y que ya está cargada de la lluvia del Espíritu.